Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Altura proviene del vocablo latino altus y significa alto, referida a una dimensión de los cuerpos que mide lo que se eleva de ellos sobre la superficie de la Tierra. Cultura. Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural. Y si mezclamos cultura y altura, tienes cultura con altura. Si no tienes un lugar donde valoren tu talento, este es tu espacio, creando cultura con altura. ¡Bienvenidos! La muerte, la parca, tiene muchos nombres, pero el origen etimológico de la palabra muerte deriva del latín mors y mortis. Actualmente la muerte sigue siendo el mayor tabú de la sociedad, ya sea por miedo o desconocimiento, pero también es el mayor de los misterios de toda la historia de la humanidad. Saludos, queridos radioescuchas, bienvenidos al misterio. Hoy hablaremos del culto a la muerte, y para esto tocaremos dos puntos de vista muy importantes de nuestra cultura en Latinoamérica. Acompáñanos a descubrir los misterios y las claves del pasado. Soy Juan Narváez y esto es Cultura Ancestral. La muerte ha estado presente desde el principio de los tiempos, pues son eternos aliados y van de la mano, ya que morir es tan inevitable como el paso de las horas. Nada es eterno, más que el cambio de las cosas. Todo muere, todo se transforma. Los humanos, animales, plantas y volcanes, planetas enteros, estrellas y universos, no se le escapan a la muerte. Se la ha asociado a diferentes animales y símbolos. Ha tomado distintos significados a lo largo de las eras. Se han creado mitologías innumerables en torno a ella, que ha derivado en toda una gama de cultos y cultura. Y pues justamente hoy, en tu programa favorito, Cultura Ancestral, estaremos hablando de la cultura de la muerte. Ahora el maestro Juan Narváez, Búho, nos va a hablar sobre el Ayaymarca y Quilla, cómo es el culto a la muerte aquí en Sudamérica andina. En el pensamiento andino, los ritos sagrados como el culto a la muerte tenían un gran significado. Es así que los incas lo celebraban en el mes de noviembre y se lo conocía como Ayamarca y Quilla, que se lo traduce como mes de cargar los muertos. Esto consta en el libro de Guamán Poma de Ayala, Nueva Crónica y Buen Gobierno de 1615. La celebración de este ritual se ubica a la mitad, entre el Koya Raimi, que es el equinoccio de septiembre, y el Kapag Raimi, solsticio de diciembre. En este tiempo la siembra había finalizado y la tierra está lista para ser cosechada. Al Inca muerto se lo llamaba Iliapa,
que se traduce como el rayo. A los demás difuntos se los llamaba Aya, que se traduce como difunto. Los incas momificaban a sus muertos embalsamándolos. Los vestían con su mejor ajuar y colocaban sus rostros y ojos en una posición como si estuvieran vivos. Los enterraban con muchas vasijas de oro y plata. También los enterraban con sus sirvientes y a las mujeres que el inca más quería, como la mujer más querida, la señora Colla. Estos eran asesinados, pero primeramente los emborrachaban. Se cuenta que les hacían abrir la boca y les soplaban coca molida hecho polvo. Todos sus muertos estaban embalsamados y los ponían sentándolos con los pies cruzados y manos sobre el pecho. Durante un mes este ritual lo realizaban coincidiendo con el calendario gregoriano en noviembre en todo el reino del Tahuantinsuyo. Los familiares visitan las tumbas de sus muertos, que se les conoce como pucuyos, que se traduce como bóvedas funerarias. La tradición es sacar los cuerpos para bañarlos y vestirlos. Se les colocan plumas en la cabeza, se les pone andas, zapatos, luego salen a la calle o a las calles y plazas como si de una procesión se tratase. Realmente es una fiesta todo el mes de noviembre, festejando con los difuntos con comida, rezos, cantos y danzas para luego, acabado el mes, volverlos a enterrar, retornando a sus pucuyos. En el Imperio Inca, la realeza usaba vajillas de oro y plata para sus entierros, mientras que los demás habitantes del Tahuantinsuyo usaban vajillas de barro y comida, gastando mucho según la tradición. El Ayamarca Quilla es una época donde las almas retornan a este mundo. Es un día de no lamentación. Sobre todo esta parte es muy importante. No lamentación, ya que es una visión diferente a la impuesta después de la invasión europea. Es un día de no olvido a la memoria de los difuntos, donde se revitaliza lo que hicieron en vida. El Aya aplicará el Aini, que es un principio andino de valor y reciprocidad con los vivos. Esto quiere decir que el Aya cumplirá los deseos de quienes lo hayan atendido en este mes. Los elementos ritualísticos que se usan en esta ceremonia son la hoja de coca, el alcohol, instrumentos musicales como las tarcas, que se traduce como flautas, y los tambores o bombos. Según la tradición, el difunto vive en otra realidad dimensional, en otra esfera de la totalidad de la existencia. La bebida principal era preparada con maíz negro, más conocida como chicha morada, y los figurines o figuras en forma humana eran elaborados con maíz. Esta es la forma tradicional y ancestral de lo que hoy sincréticamente conocemos como colada morada y guaguas de pan. Según el estudio de las evidencias encontradas, de esta forma lo preparaban los quitucaras en la zona del Ilaló, en Quito. La llegada de los europeos inquisidores, representado por los sacerdotes de la Iglesia Católica, prohibieron la fiesta tradicional sagrada del Ayamarca Quilla, condenándola de sacrílega y la suplantaron por el Día de los Fieles Difuntos cada 2 de noviembre. Rápidamente les mostraré algunas diferencias de los entierros en el imperio del Tahuantinsuyo según Guamán Poma de Ayala. Antisuyo, que se traduce como la región este. En este lugar lloran un día y hacen grandes fiestas, pero no hacen ceremonias. Al Aya lo dejan en huesos y lo vestían con plumajes, le quitaban la plumería, lo desnudaban y lo lavaban, dejándolo en huesos. La gente no lloraba y los metía en un árbol, malqui o huitica, y nunca más lo veían en la vida, ni se acordaban de él, y tampoco lo celebraban. Los enterraban con sus sandalias, vestiduras y comida, incluyendo los prendedores de oro y plata. Sus entierros se realizaban en huecos de árboles, malqui, árbol relacionado con momia. Contisuyo, que se traduce como la región este. En esta región la gente ayunaba sal y hacían rituales, comían carne cruda, bebían sangre cruda, sacaban las tripas y hacían bálsamo, lo vestían, lo lloraban, bebían mucha chicha y ponían oro y plata en la boca del fallecido. También edifican unas bóvedas tipo hornos de piedra, los blanquean y pintan de colores. Otras personas sabían enterrar los huesos de sus muertos en peñascos, cerros o quebradas. Con mucha fiesta los entierran en las casas. Matan un carnero para que le lleve el capi,
que se traduce como el atado, y el cacahui, que se traduce como vianda. Después de 5 días matan otro carnero, después a los 10 días otro, a los 6 meses y al año otro con fiesta. Cuyasuyu, que se traduce como la región sur. En esta región las personas que tienen más privilegios en el imperio incaico lloran el primer día y en 5 días enterraban a sus muertos, que eran decorados con mucha vestidura, vajillas de barro y de oro y plata. Las personas comunes de esta región llevaban mucha comida, ropa, vajillas, oro y plata, chicha, agua y más cosas para enterrar al difunto. Durante 10 días lloran y envían más cosas. Luego los quemaban y en el imperio del Tahuantinsuyo se juntaban en la zona de Puquinapampa y Coropampa, donde tenían mucha fiesta y conversaban mucho. El Aya pasaba a una zona de mucho trabajo, hambre, mucho frío o calor. A los muertos los entierran en la casa con comida, bebida y no los sacan más. Chinchaisuyu, que se traduce como la región norte. En esta región al Aya durante 5 días no lo entierran. En la noche lo velan y ayunaban sal. Mataban un cordero y lo comían crudo o cocinado, sin sal o ají. Bebían sangre cruda con papas y lo enterraban en pucuyos. Al Aya también le daban de beber y comer, pero más al Inca y a los señores Capac Opo. Todos lloran, cantan, bailan, tocan música, gritan y se emborrachan. Al Aya le lavan el cuerpo y lo visten con plumas y joyas de oro y plata. Andan con el Aya en cada ayllu, que se traduce como una organización social de relación parental. Y después de 5 días lo entierran en el pucuyo y la buena viuda hace durar 2 años la fiesta. Desde la cosmovisión andina existe un mito conocido como el Yaguarmayu, que se traduce como el río sagrado de sangre. Se dice que al morir hay que pasar muchas pruebas, como la reencarnación. Desde los mochicas ya existía la costumbre de practicar el culto a la muerte y a la vida. Haciendo una comparación de los mitos con algunas culturas del mundo, el perro es un símbolo común que representa la guía en el otro lado. Así tenemos en Egipto Anubis, Grecia, el cancerbero, en los nórdicos está Karn, en los aztecas está el Aponoguayo, en los incas está el Guayayo Guarwinchi, que se traduce como el depredador de almas. En la lámina de Pachacuti Yankee explica que al morir las almas viajan por el universo, por el río sagrado. Oma Pacha, lugar de nacimiento universo del alma. Se cuenta que el Aya vuelve a los 5 días de fallecido. Es por eso que hacían fiestas, comida y bebida. El término Pacha se traduce como vientre, espacio-tiempo, cosmos. El término Oma se traduce como agua en lengua aymara. Según el mito se cuenta que cuando alguien muere, en esta vía el alma se enfrenta a un jaguar y luego asomaría un ser llamado Payacaca que se lo compara con Horus y finalmente se acabaría en la boca del jaguar. Llegó el momento del espacio acorde. Recarga baterías mientras regresamos en Creando Cultura con Altura Radio. Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas. Visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en @Casa de las Culturas EC. ¿Recargaste baterías? Es momento de continuar en Creando Cultura con Altura Radio.
Hoy tocaremos específicamente el tema de la Santa Muerte. Esto es un culto que más que nada se halla en Centroamérica, principalmente en México. Bueno, vamos a desmenuzar más o menos de dónde viene. Sabemos que en estas tierras de México, de Centroamérica, habitaba la cultura de los mexicas. Los mexicas, primero para ponernos en contexto, eran una cultura solar, es decir, que eran arquitectos, eran astrónomos, no eran nómadas, se quedaban y construían civilizaciones en cierto lugar. Pues tenían una vasta cultura sobre la muerte, ya desde esos tiempos, antes de la colonia. Aquí tenemos una dualidad de la muerte, una dialéctica que se consideraba en la mitología mexica. Tenemos dos personajes que a la final son uno solo. Serían Mictlantecuhtli y Mictlecacihuatl. Aquí tenemos otra representación muy antigua de la imagen. Vemos que se le ha dado varias formas a lo largo de la historia. Aquí tenemos también otra ilustración. Estos señores, estos personajes eran los custodios del mundo de los muertos, o la morada de los desencarnados. Mictlán, por su parte, que lo vemos aquí en una estatua, era el señor del mundo de los muertos que llegaron allí por causas naturales, es decir, la gente que murió de viejo por el paso del tiempo. Llegaban acá al Mictlán, donde eras recibido por Xolotl. Es una figura canina. Aquí vemos un monolito de cómo se le rendía culto a Xolotl. Un perrito, ¿no? Un Xoloitzcuintli, que es este perrito calvo bastante nativo de allá de estas tierras. Se lo puede comparar a Anubis, que también te recibe en el mundo de los muertos según el mito egipcio, ¿no? Anubis, para resumirles, es este ser antropomorfo con cara de perro que te extirpaba tu corazón y lo ponía en una balanza para compararlo con el peso de una pluma y así ver si tu corazón era tan liviano como para ser digno de pasar al descanso eterno. En el caso de los mexicas del Mictlán, eres recibido por este perro que te va a ayudar a cruzar un gran río, solo en caso de que haya sido bueno con los animales en vida. En caso de que no haya sido bueno con los perros o con los animales en vida, no vas a contar con la ayuda de Xolotl para cruzar este río. Y como vemos en esta ilustración, el Mictlán requería de varios niveles para llegar hasta el final, hasta la mansión de Mictlantecuhtli, donde él te está esperando con un gran banquete. Según el mito, cruzar todos estos niveles toma alrededor de 4 años. Pues para resumirles brevemente, el Mictlán es algo así como el infierno de Dante Alighieri, de la Divina Comedia. Son distintos círculos de distintos niveles por los que uno va atravesando. En este caso, después de cruzar el gran río con Xolotl, tendrás que correr a través de 2 montañas que se estrellan entre sí y quieren aplastarte. Después habrás de cruzar por una colina de obsidiana muy afilada que irá cortando tu piel. Luego llegarás a un sitio congelado donde el frío es tan penetrante que corta tu carne. Luego llegarás a un desierto donde el viento también te corta. Solo para llegar a un sitio donde llueven flechas. Y luego te las verás con un jaguar que devorará tu corazón. Según algunos mitos, después de atravesar al jaguar, llegas a una laguna negra donde un xochitonal, una lagartija, va a hacer lo posible por impedir tu paso, para que no llegues a la otra orilla del lago negro, donde se encuentra la mansión de Mictlantecuhtli. Ahora, Mictecacihuatl era este personaje que ayudaba a los muertos a volver
a la tierra en el Día de Muertos. Era la encargada de abrir las puertas entre el mundo de los vivos y los muertos para que se puedan encontrar una vez al año, ¿no? En el conocido Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Y aquí en la imagen tenemos otra ilustración que nos describe también este paso a través del Mictlán. Toda esta cultura vasta de la muerte que ya se tenía aquí en América prehispánica fue satanizada por la colonia cuando llegó. Pero esta cultura prevaleció en la gente, en el mestizaje, en la genética. Este paradigma náhuatl de saberse siempre como una presa fácil de la muerte, ¿no? Quien ha leído los libros de Carlos Castañeda, más precisamente El viaje a Ixtlán, ahí describe Don Juan cómo debemos siempre percibir a la muerte a un brazo de distancia de nuestro hombro, para así no desperdiciar ningún momento, ¿no? Y ser más sencillo ante la vida. Digamos, si ya sabes que vas a morir, no te vas a amargar por cualquier cosa. Vas a gozar cada momento al máximo. Vas a ser sencillo ante la vida, no vas a amar, apreciar las pequeñas cosas. Y eso es algo que está en la genética mexica y mestiza ahora en México y en Centroamérica, sumado al mito católico de los santos, ¿no? La santificación, que se crea esta figura de la Santa Muerte. Y es algo a la que mucha gente le rinde culto. Sabemos que según el mito católico tradicional, la gente le pide cosas a la Virgen, en este caso de Guadalupe, o a la Virgen del Cisne, aquí en Ecuador, etcétera, el Señor del Árbol, aquí en Pomasqui, no más cerca. A estas figuras que la gente le tiene devoción y hace este ritual simbólico de pedirle cosas, de ofrendarle cosas a estas figuras a cambio de ciertos favores, ¿no? Ya la intención de las personas es la detonante de lo que depende la petición. Y pues en realidad es la devoción lo que nosotros creemos que hace que funcionen estas peticiones, sea la figura que sea. En este caso, la figura es algo que a todos nos toca, ¿no? Es algo que en realidad es sagrado, es la muerte. La santificación de la muerte no es algo que ha sido aprobado por la Iglesia Católica, ¿no? Sino es algo más popular. Hay mucha gente que quizás le pide a la muerte por esto que les comentaba, ¿no? Por gozar la vida. Ya que según el mito mexica, Mictlantecutli y Mictecacihuatl eran un regalo del cielo para que aprendamos a apreciar la vida, a valorarla. Pues eso es el origen de este culto. También en México ya sabemos que tenemos esta hermosa cultura del Día de los Muertos, que no hay que confundirlo con la Santa Muerte, sino como les decía, estos son 2 días al año en los que se rompe esta barrera entre el mundo de los vivos y de los muertos y podemos tener un contacto más directo con nuestros ancestros o nuestros seres queridos que ya han fallecido. Por eso que se pintan la cara así, como mitad vivos, mitad muertos. Pueden dejarlo en sus comentarios, quizás les interesa en Egipto, en el Tíbet o en Japón. Y podemos comentarlo en otro programa. Por el momento hemos terminado con la Santa Muerte. Con eso me despido. Muchas gracias por ver este programa Cultura Ancestral. Gracias a la radio de la Casa de la Cultura y a Creando Cultura con Altura. Me despido. Nos veremos el próximo sábado con más cultura. Adiós. Esto fue todo. Escúchanos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cultura 100.9 FM. Gracias por su atención. Esto es Cultura Ancestral.
Eso fue todo por hoy. No te olvides, abre bien los ojos y disfruta la belleza de las artes. Te esperamos en el próximo programa de Creando Cultura con Altura. Involúcrate, deja tu huella.